Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu justicia. Te damos gracias porque somos más que bendecidos, Señor. Te damos gracias por el privilegio de escuchar tu palabra, de tener el Espíritu Santo que nos enseña y nos explica tu palabra, Padre Santo. Nos dirige, Padre amado, para vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Nos inquieta, Padre amado, para que te busquemos, Padre Santo, para que reconozcamos, Señor, que no somos perfectos, Padre amado, pero que tú nos amas y por eso, Señor, enviaste a Cristo para que nos justificara, para que nos redimiera de ese pecado, Señor, que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros antepasados, Señor. Y ahora, Señor, vivimos para ti, Señor, porque como dice la palabra, si vivimos para ti, vivimos, y si morimos para ti, vivimos, sea que muramos o que vivamos, de ti somos, Señor. Y en esta noche te pedimos, Padre amado, que tú abras nuestro entendimiento, que tú, Señor, nos expliques, nos enseñes, Padre amado, tu palabra, Señor, que podamos, Señor, vivirla, Padre Santo, sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, amados, a nuestro programa de los jueves, estudiando la palabra. Nuestro estudio bíblico de todos los jueves. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Tanto la pastora como yo estamos muy agradecidos. Les habla el pastor Ángel Luis Rivera de Cristo Rey International Ministry. Le damos la bienvenida a todos los que todos los jueves se conectan fielmente para escuchar, para aprender, para tomar nota, porque reconocemos todos reconocemos que necesitamos de Dios, necesitamos de su palabra, necesitamos de Cristo, necesitamos del Espíritu Santo para vivir una vida abundante. Gloria a Dios. Y aquí estamos regresando a nuestro llamado, cumpliendo con la encomienda que Dios nos ha dado de enseñar la palabra, de predicar la palabra, luego de haber tenido unas exitosas vacaciones, celebrando nuestro aniversario de bodas y el cumpleaños de la pastora, que cumplió 24 años, para la gloria de Dios. ella se ríe. Gloria a Dios. Derribando fortalezas espirituales es el tema de hoy. Derribando fortalezas espirituales. Y el texto clave donde vamos a ir se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 10, específicamente el versículo 4. Pero yo voy a leer desde el versículo 3 al 5 y nos vamos a concentrar al principio, durante esta introducción en el versículo 4. El apóstol Pablo hace una afirmación poderosa en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo está diciendo que nosotros somos seres de carne y hueso. Todos sabemos que somos un espíritu que vive en un cuerpo. Y una vez que ese espíritu entra en ese cuerpo, se desarrolla o se forma lo que se llama el alma, porque se necesita de un cuerpo en el cual residen emociones que son generadas a través de nuestros 5 sentidos. Usted sabe que cuando usted huele un buen bistec encebollado con unas buenas habichuelas guisadas y un ajo blanco con tostones, se le activan las emociones. Si no tenía hambre, le va a dar hambre. Y si lo ve, porque eso fue con el olfato, pero si lo ve, más hambre le va a dar. De manera que nuestros sentidos le comunican a nuestro espíritu lo que está sucediendo en el mundo exterior.
Y Pablo está diciendo que aunque andamos en la carne, o sea, aunque somos seres carnales, nosotros no luchamos, no militamos según la perspectiva del mundo ante las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y ahí que nos dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dijo esto? Pablo estaba defendiendo su autoridad apostólica ante la comunidad de Corintios, la cual estaba siendo influenciada por falsos apóstoles. Y ya mismo vamos a averiguar, vamos a describir por qué eran falsos apóstoles. No que fueran falsos en realidad, porque probablemente habían conocido de Cristo, habían sido llamados por Cristo, habían sido llamados a ser apóstoles, como lo fue el apóstol Pablo, pero en un momento dado se convirtieron en falsos apóstoles. Entonces Pablo tenía una necesidad ahora de defender su autoridad apostólica. Por eso que en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, él dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El apóstol Pablo también estaba defendiendo su autoridad apostólica de personas que, como siempre sucede, lo que son unos criticones. Y estos criticaban su apariencia débil. Y no solamente su apariencia débil, predicaban su estilo elocuente. Y es que siempre van a haber personas, amados, que ni hacen ni dejan hacer. Y cuando deciden hacer algo, lo que hacen es manifestar celos, criticando a aquellos que están trabajando para la obra del evangelio. Y estos criticones, dijo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 10, dice, porque a la verdad dicen que las cartas son duras. O sea, las cartas que él enviaba por las distintas ciudades, Éfeso, Corinto, Tesalónica, Galacia, dice que esas cartas eran duras y fuertes. Y hablaban de su presencia diciendo, mas la presencia corporal débil. Habla bueno, pero son duras y el tipo es feo, debilucho, y la palabra que habla es menospreciable. Cualquier parecido con lo que sucede hoy en día es simplemente un reflejo de que esto no es nada nuevo. En los tiempos del Antiguo Testamento, durante la época de los reyes, Dios envió profetas. Y entre esos profetas, hubieron profetas que fueron falsos. No porque no fueran profetas, sino porque profetizaban a conveniencia de lo que el rey quería escuchar, para ganarse el favor del rey, aunque no se ganaran el favor de Dios. Y por eso se levantaron profetas como Isaías, como Jeremías, que profetizaban lo que Dios les mandó a profetizar. Y así sucede hoy en día. Hay personas que solamente quieren escuchar que Dios los va a bendecir, que Dios los va a llevar a un nuevo nivel, que Dios le va a dar esto, le va a dar aquello. Por eso es que en este capítulo vemos que Pablo usa un lenguaje de guerra espiritual. Él habla de milicia, él habla de armas, de fortaleza, él habla de derribar. Porque Pablo está usando una metáfora intencionalmente. Él no está hablando de una guerra física, sino de una lucha espiritual e intelectual. Por eso dice en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza.
Estoy seguro que los que son puertorriqueños saben o han visto o han ido a San Juan y han visto la fortaleza del Morro. Esas enormes paredes gruesas que defendían al pueblo de San Juan en aquella entonces contra los ataques de los piratas. No permitían, evitaban que entraran esos maleantes a la ciudad. Lo mismo sucedió los que han visto el fuerte de San Agustín. Josué, Dios le dio una estrategia donde era una estrategia de carácter espiritual para conquistar las murallas de Jericó, la fortaleza de Jericó, que eran aquellas murallas. No había manera humana alguna para que el pueblo de Israel en aquel entonces pudiera derribar aquellas murallas, ni siquiera romper la puerta y poder entrar. No tenían ni las armas, ni la capacidad, ni el número de guerreros suficientes para poder conquistar aquella ciudad. Pero Dios les dio unas armas que eran espirituales. Les dio unos mandamientos que yo no me explico cómo Josué logró que aquellos cabeciduros pudieran seguir las instrucciones de Dios y cumplir con aquello. Que si dieran tantas vueltas durante tantos días, 7 vueltas durante 7 días y gritaran. Y por 7 días ellos daban 7 vueltas y gritaban y sonaban las trompetas. Y la gente burlándose. Una estrategia espiritual. Porque no fue el ejército el que provocó que se derrumbaran aquellas paredes, sino no fue el grito ni siquiera, fue Dios quien lo provocó. Por eso él dice que nuestras almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, es Dios el que nos da la victoria. Es Dios el que pelea nuestras batallas. Es Dios el que destruye las fortalezas. Pablo está usando un lenguaje común en su literatura. Y lo podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, en donde habla de la armadura de Dios. Y ya mismito vamos para allí. ¿Cuáles son nuestras armas? Pablo dice que no son carnales. No son escopetas, no son cañones, no son bombas, no son aviones de guerra, no son nada de eso. No son cuchillos. O sea, no son de origen humano. No dependen de estrategia del mundo, ni de violencia física, ni de buscar de forma elocuente persuadir, convencer, seducir o argumentar con la intención de manipular a los creyentes como hacen muchos hoy en día. Lo dicho de otra manera, no se trata de un discurso seductor con fines engañosos. No es hablar con elocuencia vacía y manipuladora. No es usar una oratoria engañosa. No es hablar con palabrerías persuasivas, pero que carecen de verdad. No es intentar convencer emocionalmente sin tener integridad, porque eso es lo que los hace falsos. No es usar argumentos de forma astuta con la intención de engañar. Mi hermano amado, hoy en día hay personas que son expertos en esta forma de buscar persuadir a las personas. Tienen un doctorado magna cum laude en esta materia. Pero nosotros los creyentes en Cristo estamos llamados a no usar esas armas carnales, según el apóstol Pablo. Entonces, ¿cuáles son esas armas espirituales según Pablo? Dice Efesios capítulo 6, versículo 14 al 18, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Imagínense un soldado de la época romana. Ustedes han visto películas de más de eso.
Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era aquella cosa de metal que se ponían en el pecho. Coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, de este versículo nada más, del 6 al 14 de Efesios 6, hay que hacer un estudio bíblico. No podemos detenernos hoy allí, pero lo vamos a hacer. Nada que estos versículos de Efesios capítulo 6, versículo 14 al 18, en estos versículos podemos identificar las siguientes armas espirituales. Número 1, la verdad. Efesios 6, 14. Amados, no digamos mentiras. Hablemos siempre con la verdad y seamos sabios en el ejercicio de hablar la verdad. Porque hay veces que hay que callarse la boca, aunque tengamos razón, y no escudarnos detrás de que yo soy blanco y negro. Hay veces que es mejor callarnos la boca. Porque vamos a entrar en discusiones donde la otra persona no va a razonar, no va a entender. Y aunque yo sé que tengo la verdad, el que convence al final de cuentas no soy yo, que es el Espíritu Santo. Pero siempre andemos con la verdad. No digamos mentiras. Lo primero es que estamos violando uno de los mandamientos. No hablarás falso testimonio. Tenemos que ceñirnos nuestros lomos. Eso quiere decir que vamos a caminar derechitos, seguros de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no tenemos que rendirle cuenta a nadie. ¿Por qué? Porque andamos con la verdad. Lo que la gente ve, lo que ve en nosotros es lo que nosotros somos. No hay hipocresía, no hay mentira. Número 2, la justicia. Efesios 6:14 dice, y vestidos con la coraza de la justicia. Mira, la mejor justicia es la justicia de Dios. Hay gente que habla de, no, yo tengo el derecho de esto, yo tengo el derecho de aquello. Mira, la mejor justicia es la de Dios. Te están haciendo daño, no te defiendas. Deja que Dios sea el que te defienda. Porque al final Dios le da a cada cual lo que cada cual merece. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 dice, mía es la venganza, dice el Señor. Número 3. Dice, y calzad los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amados, dediquémonos a representar a Cristo con humildad, con autoridad y con poder. Esto es predicar y enseñar lo que Cristo predicó y lo que Cristo enseñó. Tal y como Él andó, Él es el mejor ejemplo. No estemos inventando cosas. No estemos repitiendo doctrinas que otros dijeron. Dedíquese a hablar, como dice Pablo, yo me he dedicado a predicar a Cristo y a este crucificado. Él no estaba con cuestiones religiosas. Él lo único que predicó fue a Cristo. Y en este ministerio lo único que hacemos es predicar a Cristo, a glorificar a Cristo, a enseñar lo que Cristo nos enseñó. Número 4, la fe. Y tomad el yelmo de la salvación, sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo se usaba para cuando venía el enemigo con la espada a tratar de cortarte la cabeza, tú ponías así el escudo. Y usted tenía que ser una persona fuerte para aguantar aquel cantazo, aquel golpe. Porque usted podría tener un escudo, pero si era un debilucho, te tumbaban al piso y ya no tenías break porque te iban.
Entonces, usted tiene que ser una persona fuerte en la fe. No puede tener una fe débil. Viva en fe y por fe, mirando a Cristo y no a las circunstancias que le rodean. La fe es algo que usted tiene que ejercitarlo. Aquella gente, aquellos escudos eran pesados. Ellos tenían que ejercitarse, mantenerse saludables para poder ir a la batalla y en el momento dado poder aguantar aquel escudo y aguantar aquel golpe que iban a recibir. De manera que usted tiene que ejercitarse en la fe, hacer que esa fe se fortalezca en usted. Número 3, la salvación. Y sobre todo tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué era lo que hacía el yelmo? El yelmo era el casco. Te protegía la cabeza. Amado, no permita que nadie le acuse. Que nadie le acuse de nada. Usted cometió un error. Ande con la verdad. Sí, me equivoqué. Perdóname. Échale el bullo para el lado. Y una vez usted se declara culpable y pide perdón, nadie te puede acusar de nada. Y sobre todo es que nadie te puede acusar de nada porque Cristo murió por ti, así como murió por mí. Y el diablo no tiene ningún derecho a acusarte de nada. La gente dice que los cristianos somos unos hipócritas. La diferencia entre un cristiano hipócrita y un pecador hipócrita es que uno se arrepintió, reconoce que es hipócrita y que necesita el Espíritu Santo que le redarguya constantemente para vivir conforme a como Dios quiere que viva. El otro niega que es hipócrita y si no se arrepiente, ya usted sabe lo que le va a pasar. Dice, tomando el yelmo de la salvación, y hay otra cosa más que usted tiene que tomar. La espada del Espíritu. Esa espada del Espíritu es la palabra de Dios. La mejor arma que usted tiene para tumbar todos los dardos del maligno y todos los ataques que el diablo y que el mundo le puede enviar es la palabra de Dios. Lo que Dios ya dijo. Y lo dijo desde antes de haber fundado el mundo. Y por último, la oración. Estas son armas que no buscan destruir a las personas, sino que lo que buscan destruir son las ideologías, los pensamientos rebeldes y las estructuras mentales que se oponen al conocimiento de Dios, las que causan daño al ser humano. Por eso es que dice en el versículo 5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿qué son las fortalezas? La palabra para fortaleza en griego es la palabra ojuroma. Y se refiere a una estructura fortificada, algo que resiste ataques. Ya yo les mencioné el Morro, el fuerte de San Agustín, las murallas de Jericó. Ahora, en sentido figurado, como lo usa Pablo, significa estructuras mentales, ideológicas o espirituales que se resisten al conocimiento de Dios. Y no solamente se resisten, buscan tergiversar, buscan cambiar, buscan manipular lo que Dios quiere decirle al pueblo. Porque hay personas que se levantan, empiezan bien, fueron llamados por Dios, se convirtieron en ministros, en profetas, en apóstoles, y en un momento dado, sea por amor
al poder o por sentirse grande o por las razones que sean, se convierten en falsos porque comienzan a enseñar, a razonar, a desarrollar ideología, a pensar de manera rebelde, a desarrollar estructuras mentales que se van en contra y se oponen a lo que Dios quiere decirle al pueblo. Se oponen al conocimiento de Dios. Y esto le causa daño al cuerpo de Cristo. Por eso que en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, Pablo especifica a qué se refiere cuando habla de fortaleza. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso fue lo que hizo Saúl. Un hombre rebelde, orgulloso, obstinado, desobedeció a Dios y después se justificó. Y Dios no le quedó otro remedio que desecharlo. Entonces Pablo dice, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque no me diga usted cuántos pensamientos vienen a nuestra mente diariamente. Estemos de vacaciones, estemos trabajando, estemos en la casa haciendo nada, nos vienen pensamientos a la mente. Cuando estamos de vacaciones, nos vienen pensamientos de ¿a dónde voy a comer hoy? Y mire que uno come bueno cuando uno está de vacaciones. Después el bolsillo sufre, pero después de todo Dios es el Dios del oro y de la plata. Y uno tiene que ser sabio con lo que Dios nos da. Pero ¿cuántos pensamientos nos vienen a la mente? Y esto lo que nos dice es que las fortalezas son argumentos falsos. Esto es, sistemas de pensamiento humano, filosofía, ideología, racionalismo, que niegan o distorsionan la verdad revelada. Usted tiene que tener cuidado con todo lo que escucha, porque hay personas que hablan bien bonito, son bien elocuentes, son unos expertos predicando, pero mejor que tome nota y preferiblemente, porque hoy todos los celulares tienen una aplicación para grabar, grabe en audio, escríbale al final el título del mensaje y quién lo predicó, y escúchelo y tome nota en su casa con cuidado, déle pausa. Las cosas que dijeron y que declararon y que juraron que estaban diciendo la verdad, verifíquela por la palabra. Si está en contra de la palabra, rechácelo. Es un sistema de pensamiento, es una filosofía o una ideología o un racionalismo. Nada debe negar ni distorsionar la verdad que Dios reveló y que está escrita en su palabra. Por eso es que dice, el que le quite o le añade una jota o una tilde, maldito es. Y eso no quiere decir que usted vuelva y escriba la Biblia. No, lo que quiere decir es que si usted está citando la Biblia y le quita y le añade, usted lo que está trayendo es maldición. Estas fortalezas son orgullo intelectual o espiritual. En buen español, altivez humana que se exalta sobre Dios. Hay personas que dicen, a Dios sea toda la gloria. Pero cada vez que predican se están dando palmaditas. Qué lindo predico, qué bueno predico. Prediqué el mensaje más grande de mi vida. El mejor mensaje que yo he predicado. Yo siempre he entendido que yo lo que soy es un micrófono. O mejor dicho, un altoparlante. El micrófono está aquí y aquí. Y lo que Dios me dice que diga es lo que yo digo. Y para asegurarme que yo digo lo que Dios me dice, lo escribo. No me gusta depender
de esas supuestas unciones, de esos supuestos flujos. Mira, gloria a Dios el que lo tiene. Porque yo reconozco personas que verdaderamente tienen ese fluir, esa unción, donde hablan y hablan y hablan, y yo apuntando y cogiendo nota, y cuando voy y verifico, verdaderamente hablaron palabra de Dios, y no tuvieron con racionalismo, ni filosofía, ni ideología. Gloria a Dios por lo que lo existe, por lo que son así. Amado, es que hay personas cuyas fortalezas los tienen cautivos a causa de su engreimiento, de su envanecimiento, de su suficiencia, de su altanería, de su arrogancia, de su orgullo, de su soberbia, de su vanidad y de su presunción. Dicen tener el Espíritu Santo, pero lo que tienen es el espíritu de Saúl operando en ellos. Y eso es lo que los hace falsos apóstoles y falsos profetas. Pues fueron llamados. Ese es su ministerio. Pero en un momento dado cayeron en orgullo intelectual y en orgullo espiritual. La otra fortaleza son los pecados persistentes. Estos incluyen entre varios hábitos mentales y espirituales que actúan como fortalezas interiores. Pablo hace referencia a personas que siguen malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas. Otros que adoran ídolos, y no necesariamente ídolos de estatua. A veces ellos son sus propios ídolos. A veces su ídolo es el ministerio, la fama, la habilidad que tienen. Se adoran a sí mismos. El materialismo, la cuenta del banco, la casa que tienen, el carro que guían, son sus ídolos. Practican la brujería, no porque vayan a un centro espiritista, sino que por su manera manipuladora para con el pueblo, con las estrategias que desarrollan a base de esas filosofías y esas ideologías y todas esas racionalismos, manipulan el pueblo, los tienen embrujados. Mantienen y fomentan odio, discordias y celos. Cuando usted ve a una persona que dice que es siervo de Dios, que es profeta de Dios o es apóstol de Dios, y lo que tiene es una pelea en Facebook, hablando mal de siervos y de otros compañeros ministros. Eso es mantener y fomentar odio, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo. Son envidiosos, otros son envidiosos, borrachones, glotones y otras cosas parecidas. Estos son los que Pablo describe en Gálatas 5:19 al 21 como obras de la carne. Donde dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice que los tales no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, desde la perspectiva bíblica, amado, las fortalezas pueden ser vistas como estructuras del pensamiento caído, arraigadas en el pecado, que se manifiestan tanto individual como colectivamente. Porque no se crea que son algunas personas. Hay iglesias que están operando, los miembros están operando con este espíritu, porque los tienen embrujados. Porque los hijos son un reflejo de los padres. Y estas fortalezas pueden incluir cosmovisiones anticristianas, o sea, formas de ver el mundo desde la perspectiva bíblica. Razonamientos que justifican el pecado. Ejemplo de esto es la mala interpretación de la gracia de Dios y de su justicia. ¿Por qué?
da vergüenza lo que muchos predican, haciendo mal uso y mala interpretación de lo que es la gracia de Dios. Otro es orgullo que impide la conversión, o sea, esa transformación de la mente. Escuchan la palabra, reciben la palabra, escuchan mensajes como estos y les entra por aquí, les sale por acá, porque a causa del orgullo. A causa del orgullo, son como Saúl. Nuestras fortalezas son tradiciones religiosas vacías. Se da más importancia a las estructuras religiosas, a los dogmas, a la práctica de ritualismo, que al mensaje de la cruz. Y por último, corrientes ideológicas modernas que excluyen a Dios o lo ponen a un segundo nivel, como lo es la filosofía llamada evangelio emergente. De manera que esta lucha espiritual, según Pablo, no es contra personas, sino contra los sistemas que los esclavizan. Esta visión está de acuerdo con Efesios 6:12, donde dice que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra fuerzas espirituales. Porque usted puede ser una persona llamada por Dios, donde Dios le llamó, le instituyó, le dio un ministerio, pero si usted se descuida, entonces le está abriendo las puertas al enemigo para que empiece a entrar a su vida y usted comienza a hacer cosas que no es lo que Dios le manda a hacer. Cuando usted permite que el orgullo, que la soberbia, que la vanidad entren a su corazón, usted le abre un portal, una puerta al mismo infierno para que venga a dirigirlo. Por eso dice, no luchamos contra carne ni sangre. Nuestra lucha no son con la gente que están desenfocada. Al contrario, en vez de criticarlos, tenemos que orar por ellos, ayunar por ellos, pedirle a Dios que los bendiga, que les abra el entendimiento. ¿Por qué? Porque nuestra lucha es contra principados, contra potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Pablo. Las fortalezas también son internas, patrones de pensamiento, traumas, mentiras aceptadas, orgullos, temores y argumentos que nos mantienen alejados de la verdad de Cristo. Imagínese una persona que dice que está a dieta, que quiere alimentarse bien. Por la mañana para en un guagua, se compra 2 donas con un café y se lleva para el trabajo 3 de esos croissants, que de croissant no tienen nada, con jamón y queso. Y eso es lo que se come, para después por la tarde venir a comerse una ensaladita con un pollito hecho en el barbecue, unos tostoncitos, con una agua de esas de la que le gusta a la pastora, que yo le llamo agua de batería. ¿Cómo que se llama eso? Sparkling soda. A ella le encanta esa cosa. Comió mal durante el día para entonces venir por la noche a comer bien. Y así hay personas hoy en día que se pasan el día en día en las redes sociales recibiendo todo tipo de información, de basofia, de basura, para entretenerse, para qué sé yo qué, para después tratar de leer la Biblia por media hora o 1 hora. Entonces, hay una guerra entre la pureza de la palabra de Dios, que está tratando de transformar tu vida, y la información que recibes del mundo. O te alimentas bien desde que te levantas hasta que te acuestas, porque de otra manera esa dieta que llevas no te va a provocar nada.
Lo que segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 nos enseña es que todos los creyentes en Cristo enfrentamos una guerra espiritual cuyas armas no son materiales, sino provistas por Dios. Armas que están diseñadas para destruir las estructuras mentales e ideológicas que se oponen a Dios. Y el mundo está lleno de eso. No hay cristiano que se libre de eso. Entonces las fortalezas son formas de pensar personales, culturales o espirituales. Formas de pensar que obstaculizan la obediencia a Cristo. Porque traen confusión, traen mala información. Y usted se cree que lo está haciendo bien cuando lo está haciendo mal. ¿Tienen un ejemplo de una persona desenfocada? Dice la palabra que Jesús enseñó que el buen pastor dejaba 99 ovejas por ir a buscar una que estuviera perdida. Eso fue lo que Jesús enseñó. Sin embargo, hay personas que dicen, el que se va no hace falta. Yo no tengo tiempo para bregar con personas inmaduras que deberían estar comiendo ya carne sólida y todavía están como los bebés que les tengo que estar dando leche. Mira, si usted tiene que estar dándole leche por 20 años, dele leche por 20 años. Porque las ovejas se las dio Dios para que las cuidara. Entonces dicen, el que se va no hace falta. Pero le duele cuando el que se va ofrendaba bueno. Entonces la victoria consiste únicamente cuando podemos llegar a capturar todo pensamiento y lo sometemos al señorío de Cristo. No mediante fuerza física o persuasión humana, sino mediante el poder del Espíritu Santo y la verdad de Dios. Esto es la palabra, la Biblia. Si no es bíblico, rechácelo. Si lo que el mundo le enseña, si lo que usted aprendió del mundo, si el consejo que le dieron allí, usted va a la palabra y no pasa el escrutinio y el filtro de la palabra, deséchelo. Yo he visto películas, aún de ciencia ficción, donde han dicho cosas que cuando yo voy a la palabra, yo digo, ¡wow! ¡Qué verdad bíblica! Viendo una película. Esas son las excepciones, porque muchas de las películas de hoy en día, examinarlo todo y retener lo bueno y lo que va a retener es tan y tan poco, que hay veces que es mejor ni verla. La pregunta es cómo podemos alcanzar esa victoria. Como acabamos de decir, victoria implica capturar todo pensamiento y someterlo al señorío de Cristo. Y eso no lo vamos a hacer a la fuerza, ni tratando de convencer a nadie, sino por el poder del Espíritu Santo operando en nosotros y la verdad de Dios manifestada en nosotros. Ahora, ¿cómo? Para terminar, vamos a ver los siguientes 5 pasos para que podamos alcanzar la victoria y destruir toda fortaleza. Número 1, tenemos que renovar nuestra mente. Apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, el mundo tiene mucho que enseñarnos. El mundo está dispuesto a enseñarnos cuánta poca vergüenza, cuánta basura, cuánta porquería a vida y por haber, en filosofía, en maneras de conducta, que nos dicen que todo está bien. Estamos atacados constantemente por las redes sociales, por la televisión, mediante los anuncios y las películas, de que ciertos estilos de vida son normales y comunes y que eso está bien. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y la única manera de renovar ese entendimiento para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios es a través de la palabra. Lo que Dios pensó, lo que Dios dijo,
lo que Dios decretó. Hay promesas que son para cada uno de nosotros que están implícitas allí en la palabra. Pero si usted no las lee, no las va a encontrar. Y es una invitación a que cambiemos nuestros patrones de pensamiento y de conducta, los cuales están estructurados conforme al mundo. Y tenemos que cambiarlos por los de Dios, los de Cristo, los que Él nos enseñó en esos 3 años que estuvo caminando por la tierra. Y ese 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? Del Señor. ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, ¿usted tiene la mente de Cristo? Porque el Espíritu Santo mora en todo creyente. De manera que si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque nosotros tenemos el Espíritu que operó en Él. Pero en la mayor parte de los casos, el Espíritu Santo está allí esperando y esperando y esperando a que sueltes el celular, a que apagues el televisor, a que agarres la palabra, a que aprendas a escuchar esa voz sutil que te está diciendo: nene, estoy aquí, quiero bendecirte, quiero enseñarte, quiero instruirte, quiero dirigirte. Pero estamos tan entretenidos que no le damos tiempo a ese espíritu a que opere en nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos hace una exhortación a que permitamos que la palabra de Dios reeduque nuestra alma y nuestra mente. Y la única manera, abriendo la Biblia, permitiendo que el Espíritu nos instruya. Pastor, que yo no entiendo. Pues claro que no vas a entender. Y probablemente te quedes dormido. Pero no importa que te quedes dormido 5, 6, 7, 8 veces. Ábrela y dile: Espíritu Santo, quítame el sueño. Abre mi entendimiento. Dame sabiduría. Dame revelación y enséñame esto. Dime de estos 66 libros, ¿a cuál de ellos tú quieres que yo vaya? Dime de todos esos capítulos que hay allí, ¿a cuál de ellos tú quieres que yo vaya? Y haz un silencio por un buen rato. Y yo te garantizo que tarde o temprano te va a decir: vete a Romanos, o vete a Corinto, o vete a Isaías, o vete a qué sé yo dónde. Y te va a poner un número en la cabeza. Ah, pastor, yo una vez hice eso, pero fui al Salmo 170 y después me di cuenta que solamente habían 150 salmos. No importa. Tarde o temprano vas a aprender a escuchar bien esa voz. Entonces, ¿cómo logramos eso? Desarrollando una disciplina de estudio bíblico sistemático y meditación diaria de la palabra. ¿Qué es eso de estudio bíblico sistemático? Haz una lista. Busca en el internet temas para estudiar: la salvación, el bautismo, la fe, la preocupación. ¿Qué dice la Biblia de la preocupación? ¿Qué dice la Biblia de la ansiedad? ¿Qué dice la Biblia de esto? Y empieza a estudiar por medio de temas. Miren lo que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8. Para que usted entienda lo importante que es estudiar la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para poder meditar hay que leer. Y al leer y no entender, le pides al Espíritu Santo que te explique. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Eso es una promesa que está en la palabra, que trasciende tiempo y espacio, y fue tan real para Josué en aquel entonces como es para mí y para usted hoy en día. Si usted medita en la palabra y guarda todo lo que en ella está escrito, usted va a ser una persona próspera y todo le va a salir bien. Salmo 1, versículo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es la Biblia, la palabra de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Usted quiere ser una persona próspera, una persona de éxito? Estudia la palabra. Permita que Dios transforme y renueve su entendimiento a través del estudio de la palabra. El segundo paso para la destrucción de fortaleza es orar constantemente y depender del Espíritu Santo. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo en el Espíritu. Esto es dejando que sea el Espíritu Santo el que lo dirija en la oración. Puede que el que tiene el don de lengua comience a orar e interceder en lengua, pero yo le garantizo que tarde o temprano le van a venir pensamientos por lo cual usted orar y usted va a dejar de orar en lenguas y va a comenzar a orar en el entendimiento. Pero si usted no sabe ni por qué orar, pídale al Espíritu Santo: tengo la intención de orar, no sé por quién orar ni cómo orar, enséñame a orar. Y empieza a hablar con Dios. Háblale a Dios como le hablas a tu cónyuge o como le hablas a tus hijos. Señor, me siento así. Estoy preocupado por esto. Estoy preocupada por fulana de tal o por fulano de tal, que perdió el trabajo, que está enfermo, que le diagnosticaron esto. Ten misericordia. Ahí usted comienza a orar. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Usted sabe que usted es jueves y que debe estar o conectado aquí o debe ir a una iglesia a escuchar palabra, o un miércoles o el domingo cuando sea, y lo que tiene ganas de irse para la playa. No hay nada malo con ir a la playa, no hay nada malo con ir a un parque de estos de aquí, de la Florida. Pero órele a Dios y pídale al Espíritu Santo que cambie su manera de pensar y sea sincero. No lo diga por hacerlo y después se va y hace lo que le dio la gana. Andar en el Espíritu. O sea, andar en el Espíritu es reconocer que el Espíritu Santo está en mí y que de momento me dio esas ganas de irme para Ross o para Marshall o para a Hobby Lobby a comprar cosas que no necesito, que ni siquiera me caben en el closet, o que me dieron ganas de irme a cambiar el celular, que apenas lo terminé de pagar, está nuevo, no tiene ningún golpe, está funcionando bien. Y yo permito que el Espíritu Santo me dirija y me dice: no lo hagas porque estás botando chavo innecesariamente y después vas a tener necesidades y me vas a estar orando porque para que te solucione el problema que tú mismo te buscaste. Decisiones, consecuencias. Decisiones, consecuencias. Que mucho nos gusta echarle la culpa al diablo de cosas que él no ha hecho, que son producto de nosotros mismos, porque no andamos en el Espíritu, andamos en la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué demanda pone esto sobre nosotros? Número 1, rendir toda nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y número 2, desarrollar una sensibilidad a la convicción y a la guía del Espíritu Santo. Porque todos los días vamos a ser atacados con pensamientos. Hay una guerra de pensamientos en nuestra mente.
Y el único que puede ganar esa batalla y ponerla en orden es el Espíritu Santo. Hay veces que el diablo se aprovecha de esa guerra y te susurra cosas, pero no siempre. Una gran mayoría de los problemas que nos buscamos, nos buscamos nosotros, no es el diablo. Y ahora, ¿cómo logramos eso? Mediante la oración diaria, mediante la intercesión y buscando que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento mientras oramos. Tal como lo hacía Jesús. Ese es nuestro mayor ejemplo. Lucas 5:16 dice que él se apartaba a lugares desiertos y allí oraba. Pero es más fácil prender el televisor, estar media hora buscando entre todos los canales y los sistemas de streaming qué película, qué programa o qué sé yo qué vamos a ver. O dejar YouTube o Facebook o Instagram o todo, qué sé yo, lo que sea. Es más fácil hacer eso que ponernos a buscar la dirección de Dios. ¿Y quién sufre la consecuencia? Nosotros. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Porque no siempre las cosas van a brillar a nuestro favor. No siempre vamos a estar disfrutando de una bendición. A veces vamos a estar en pruebas. Pero en medio de esas pruebas, persevera en la oración y vele en ella con acción de gracia. Dé gracias en las buenas y dé gracias en las malas. Tercer paso para la destrucción de fortalezas. Hacer uso de el discernimiento espiritual y vigilar. Por eso Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Usted necesita discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para poder examinar todo lo que usted escucha. Y solamente retener lo bueno. Porque aún en la iglesia, muchas veces no todo lo que se dice está correcto. Usted tiene que examinarlo todo y retener lo bueno. Por eso es importante que usted tome nota o grabe los mensajes que está escuchando. Para que no le vendan China por botella. Porque no todo lo que brilla es oro y no todo lo que suena bien es bueno. Aún en el mundo hay cosas que suenan bien y no son verdad. Pero hay cosas en el mundo que se dicen y cuando usted las busca tienen principios bíblicos. Mateo 26:41 dice, velad y orad. ¿Qué dice? Velad y orad. Vele y ore. Dice orad, no dice murmurar, ni criticar, ni calumniar, ni nada de eso. Velar implica no estar pendiente a los demás. Eso no es lo que quiere decir velar. Velar no implica que usted esté pendiente a qué es lo que ocurre a su alrededor. Más bien es velar cómo nosotros nos comportamos. Cómo nosotros nos reaccionamos. Y cómo es que nosotros hablamos. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Para qué? Para que podamos vivir de acuerdo a los designios de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para eso, amado, usted tiene que distinguir entre lo verdadero y lo erróneo. Incluso dentro de uno mismo. Porque no todo lo que yo creo necesariamente está correcto. Yo puedo estar bien equivocado. Por eso tengo que hacer una autoevaluación de mí mismo. Por eso David, cuando fue confrontado por el profeta, dijo, he pecado delante de Dios. Me dejé de llevar por las emociones. Y he hecho algo malísimo. Yo tengo que aprender a detectar las fortalezas escondidas dentro de mí. Ser humilde conmigo mismo delante de Dios. Cuán orgulloso soy. Cuán mentiroso soy. Cuán miedoso soy que no me atrevo a ejercer la fe que Dios demanda de mí que ejerza. Porque hay gente que está mirando lo que el mundo le ha enseñado. En la matemática del mundo, 2 más 2 es 4. 2 por 4 es 8.
Pero en la matemática de Dios, 25 por 0 es 25, no es 0. Pastor, ¿qué usted quiere decir con eso? Que nosotros analizamos lo que podemos hacer de acuerdo a las estructuras del mundo. Bueno, Dios nos promete cosas y pensamos, yo no tengo dinero para eso. Yo no puedo hacer eso, porque esto es lo que yo gano. Entonces, si Dios es el que te está invitando, entonces Dios es el que paga. Si Dios te dijo que te iba a dar una casa, pues empieza a buscar esa casa. Aunque tengas una, si Dios te dijo, te voy a regalar una casa, empieza a buscar la casa que a ti te gusta. No pienses si no puedes pagarla. No pienses que aunque vendieras la que tienes, no te da porque ahora las casas son más caras todavía. No pienses eso. Porque en la matemática de Dios, 25 por 0 es 25. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios del oro y de la plata. Tenemos que detectar esas fortalezas escondidas. Cosas que se oponen al pensamiento de Dios. Cuán orgullosos somos, cuán mentirosos somos, cuán miedosos somos, cuán faltos de fe somos. No creemos que somos cosas que verdaderamente no hemos alcanzado, esa madurez. Y entonces vamos ante la presencia de Dios en oración y le decimos, Señor, perdóname. Dame más fe. Fortalece mi fe. Enséñame el camino por el cual debo caminar para convertirme en un David de la fe, en un Job de la fe, en un Pablo de la fe. Y esto demanda en nosotros que tengamos una disciplina en la que estamos dispuestos a hacer una autoevaluación espiritual de nosotros mismos y buscar la dirección del Espíritu Santo. Es tener la humildad del rey David, que en el Salmo 139, versículos 23 al 24 dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y David estaba un poco equivocado porque yo sí ya Dios lo había examinado. Y Dios desde antes de crearlo conoció su corazón. Por eso lo probó, porque conocía sus pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, en el camino correcto. En el camino que Dios diseñó. Dios diseñó un camino para ti. Dios diseñó un destino para ti. Dios tiene unas bendiciones para ti. Dios tiene unos propósitos contigo. Pero tienes que ser honesto con Dios. Desnudarte delante de Dios. Para que Dios te muestre el engaño que estás viviendo. Los errores que estamos cometiendo. Y podamos nosotros caminar en esa fe, en esa dirección, en ese camino que Dios ya preparó para nosotros. El cuarto paso para la destrucción de fortaleza es vivir una obediencia activa a la verdad revelada. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no basta con que nosotros conozcamos la verdad. Hay que aplicarla. Es vivirla. Es vivir lo que predicamos. Es vivir lo que estudiamos. Si Dios te dice algo allí, hazlo. No lo cuestiones. Tenemos que someter nuestras emociones, tenemos que someter nuestro razonamiento, nuestros hábitos y nuestras decisiones al señorío de Cristo. Si tenemos un paso bien grande que dar en términos económicos, vayamos a donde Dios y presentémoslos en oración. Si he tomado la decisión de ir a la casa de fulano de tal y decirle 4 cosas bien dichas por lo que dijo de mí, vayamos en oración. Ahí está la alarmita diciéndome que me tengo que tomar las medicinas.
Vayamos en oración. Todo pensamiento hay que llevarlo cautivo. Me voy de la iglesia porque el pastor lleva 3 semanas diciendo indirectas. Evalúa cuáles son esas indirectas. A lo mejor no son indirectas, a lo mejor es el Espíritu Santo usando el pastor para decirte que eres un cabeciduro y que tienes que dejar de pensar como estás pensando, tienes que dejar de actuar como estás actuando, tienes que cambiar tu vida, pero como te están diciendo la verdad, pues eso no te gusta. Mientras el pastor hablaba de prosperidad, tú estabas feliz. Tenemos que vivir una vida de obediencia activa a la verdad revelada. Y la única manera de lograr eso, amado, es viviendo una vida de obediencia, es rendirnos diariamente a la voluntad de Dios y es cumplir y aplicar de forma práctica la palabra de Dios. Por eso es que en Juan capítulo 14, versículo 15, Jesucristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque hay personas que llevan años y años y años y van y se sientan en la misma silla, en el mismo banquito, cantan los mismos coritos, dan los mismos 20 pesos, escuchan la palabra semana tras semana, semana tras semana. Y su vida no cambia por nada. Son los mismos, entran y salen de la misma manera que son. Porque no son hacedores de la palabra, simplemente son gente que escucha palabras. Y el último paso para la instrucción de fortalezas es viviendo en comunidad cristiana y estando dispuesto a rendir cuentas. Y esto habla de orgullo. Tenemos que ser gente humilde. El cristiano debe distinguirse por ser una persona humilde. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día. Alguien te trae un bochinche cuando vas a la iglesia, o un chisme, o una queja. Amado, vamos a orar. Ahí mismo lo para, y lo agarra, y bendice su vida. Lo presenta el caso a Dios en oración, lo abrazas, le muestras amor y simplemente oras por él. Y ahí paras el asunto. De momento te enteraste que alguien estaba medio enturunado contigo porque aparentemente tú hiciste algo que no le gustó, dijiste algo que no le gustó, o le pasaste por un lado, no lo saludaste, qué sé yo. O le espantaste una mosca que le estaba haciendo cosquillas y él estaba lo más entusiasmado con esa mosca. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Aunque tú creas que no hiciste nada malo, vete a pedir perdón. Hay veces que nosotros somos medio bocones y damos opiniones que no nos toca dar. Decimos cosas o criticamos cosas o le decimos a las personas opiniones de cosas que nosotros creemos que son las correctas, que van en contra de los pensamientos de ellos o de la manera de ellos actuar, y los ofendemos, los hacemos sentir mal. Porque debimos habernos quedado callados. ¿Sabes qué? Vaya y pídale perdón. Fulano, perdóname. It was none of my business. Yo nunca debí ni haber pensado en eso, ni haberme metido en eso. Y entiendo que te falta el respeto y te sientes mal. Perdóname. Sé humilde. Confesad vuestras ofensas uno a otro. ¿Por qué? Porque Dios usa el cuerpo de Cristo para fortalecer, corregir y sanar. Y si usted no se congrega, no hay manera que usted pueda ser fortalecido, corregido y sanado. Porque todos necesitamos corrección, todos necesitamos sanidad y todos necesitamos ser fortalecidos.
¿Por qué eso es importante? Porque la rendición de cuentas ayuda a debilitar las fortalezas ocultas. Estas son el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia. Cuando yo me doy cuenta que él es más fuerte que yo, que él tiene más fe que yo, y que me está dando la mano y me está levantando y me está aconsejando, está orando por mí, eso me hace fuerte a mí. Y esto se logra cuando participamos activamente en la comunidad de la fe, la iglesia de Cristo, su cuerpo. Por eso Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si se quedaran en la casa no podían participar de nada de eso. La bendición que nos perdemos cuando no nos congregamos, eso no tiene explicación. Por eso el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y en resumen, amado, y termino con esto: el creyente en Cristo podrá adquirir la victoria sobre las fortalezas por medio de una vida renovada, por medio de la oración, por medio del discernimiento, de la obediencia a Dios y a su palabra, y siendo parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, de forma activa. Es una batalla continua que requiere compromiso, requiere humildad y requiere perseverancia. Así que, amado, yo le exhorto a que vuelva y escuche este mensaje. Escúchelo uno, escúchelo dos, compártalo para que otros puedan ser bendecidos. Tan pronto yo termine, lo voy a bajar y lo voy a subir a YouTube para que quede permanente allí. Si usted no sabe cómo llegar a nuestro canal de YouTube, escriba en la barra de YouTube Pastor Ángel Rivera o Pastora Vilma Rivera, y eso lo va a llevar a nuestro canal de YouTube, y allí están todos nuestros mensajes. Dele like, suscríbase, compártalo. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Nos veremos el domingo a las 9 de la mañana en nuestro servicio de adoración. Bendiciones.